Como el hombre piensa, así es su vida. Por James Allen. 2. El efecto del pensamiento sobre las circunstancias. La mente humana es comparable a un jardín, el que puede cultivarse inteligentemente o bien dejarse abandonado. Pero, ya sea en una forma o en la otra, inevitablemente tiene que producir. Si no se le siembra con semillas escogidas, abundantes e inútiles malezas brotan en él y siguen reproduciendo su especie. Tal como un jardinero cultiva su terreno, manteniéndolo libre de malas hierbas, desarrollando en cambio los frutos y flores que necesita, así puede el hombre cuidar el jardín de su mente, desmalezándolo de todos los pensamientos cerrados, inútiles e impuros, llevando hacia la perfección el cultivo de las flores y los frutos de los pensamientos rectos, útiles y elevados. Siguiendo este procedimiento, tarde o temprano el hombre descubre que él es el maestro jardinero de su alma, el director de su vida. También descubre dentro de sí las leyes del pensamiento y comprende, con exactitud siempre creciente, cómo operan las fuerzas y los elementos mentales en la formación de su carácter, circunstancias y destino. El pensamiento y el carácter son uno, y como éste solo puede manifestarse y descubrirse gracias a las circunstancias y al medio ambiente, siempre se observará que las condiciones de vida de una persona están en relación armónica con su estado interno o mental. Esto no significa que las circunstancias en que se encuentre en un momento dado sean indicación de todo su carácter, pero sí que esas circunstancias están tan íntimamente relacionadas con algún elemento vital de su propio pensamiento que por el momento dichas circunstancias son indispensables para su desarrollo. Toda persona se encuentra en la situación en que está en virtud de la ley que gobierna su ser. Los pensamientos que ha amalgamado en su carácter la han conducido a esa situación. En la disposición de su vida no hay ningún elemento de casualidad, sino que todo es el resultado de una ley que jamás yerra. Esto es tan cierto en aquellos que se sienten fuera de la armonía con lo que los rodea, como también en aquellos que se sienten satisfechos con las condiciones en las cuales se encuentran. El hombre, como ser sujeto al progreso y a la evolución, se encuentra en su situación actual, sea cual sea, para que aprenda que él es susceptible de crecimiento, es decir, de desarrollo, y a medida que aprende la lección espiritual que cualquier circunstancia encierra para él, ésta desaparece y da lugar a otras. Las circunstancias maltratan al hombre mientras éste se cree víctima de condiciones externas, pero cuando llega a comprender que él es un poder creador y que puede gobernar el terreno y las semillas ocultas de su ser, de donde brotan las circunstancias, entonces llega a ser el verdadero dueño de sí mismo. Que las circunstancias brotan del pensamiento, lo sabe todo aquel que por cierto tiempo haya practicado el dominio de sí mismo y la purificación de su ser, pues habrá notado que la alteración de las circunstancias de su vida ha sido en proporción exacta con la alteración de su condición mental. Tan cierto es esto, que cuando un hombre se dedica seriamente a remediar los defectos de su carácter y hace rápidos y marcados progresos en este sentido, pasa rápidamente a través de una serie de vicisitudes. El alma atrae aquello que secretamente alberga, aquello que ama como también aquello que teme. Alcanza la cumbre de sus aspiraciones más anheladas o cae al nivel de sus deseos más impuros, siendo las circunstancias que se le presentan los medios por los cuales ella recibe lo que le pertenece, es decir, lo que corresponde a su íntimo sentir. Toda semilla de pensamiento sembrada voluntariamente o que hemos permitido caer y arraigar en la mente produce aquello que le es propio, floreciendo tarde o temprano en la acción, aportando sus propios frutos de oportunidades y circunstancias. Los buenos pensamientos aportan buenos frutos, los malos pensamientos malos frutos. El mundo externo de las circunstancias toma forma de acuerdo con el mundo interno del pensamiento, y tanto las condiciones agradables como desagradables son factores que concurren al bien absoluto del individuo. Como cosechador de sus propias siembras, el hombre aprende tanto con el sufrimiento como con la felicidad. Yendo tras la satisfacción de los más recónditos deseos, aspiraciones y ambiciones que lo dominen, persiguiendo los fuegos fatuos de concepciones impuras o siguiendo firmemente el camino real del esfuerzo vigoroso y elevado,
el hombre llega al fin a la fruición y cumplimiento de ellos en las condiciones externas de su vida. Las leyes de crecimiento y concordancia se cumplen siempre y obtiene lo que les es inherente. No se llega a la cárcel o al presidio por la tiranía de la suerte o de las circunstancias, sino por el sendero de los pensamientos abyectos y de los deseos bajos. Ni tampoco un hombre de mente pura cae súbitamente en el crimen bajo la presión de una mera fuerza externa. El pensamiento criminal, desde tiempo atrás, fue secretamente alentado en su corazón, y la hora de la oportunidad reveló su acumulado poder. Las circunstancias no hacen al hombre, lo revelan a sí mismo. No puede existir el descenso al vicio, con sus correspondientes sufrimientos, sin que existan inclinaciones viciosas, ni el ascenso hacia la virtud y su felicidad pura sin el cultivo continuo de aspiraciones virtuosas. El hombre, por consiguiente, como señor y dueño del pensamiento, es el que se forma a sí mismo, como también es el modelador y el autor de lo que lo rodea. Aún al nacer, el alma recibe lo que le pertenece, y a través de cada paso de su peregrinación terrena, atrae las diversas condiciones que la revelan, que son los reflejos de su propia pureza o impureza, de su propia fuerza o debilidad. No atraemos lo que deseamos, sino lo que somos. Nuestros caprichos, fantasías y ambiciones son coartados a cada paso, pero los pensamientos y deseos más recónditos se nutren con su alimento propio, sea este puro o impuro, y subsisten mientras los otros perecen. La divinidad que forma nuestros destinos está dentro de nosotros, es nuestro propio ser. El hombre es quien se amarra a sí mismo. El pensamiento y la acción son los carceleros del destino, aprisionan si son bajos. También son los ángeles de la libertad, liberan si son nobles. No aquello que se desea, ni aquello por lo cual ruega obtiene el hombre, sino aquello que con justicia gana para sí y merece. Sus deseos y ruegos son satisfechos y cumplidos solo cuando ellos armonizan con sus pensamientos y acciones. A la luz de esta verdad, ¿qué significa entonces el dicho luchar contra las circunstancias? Significa que el hombre se subleva continuamente contra un efecto externo mientras sigue alimentando y preservando la causa de él en su corazón. Esta causa puede tomar la forma de un vicio o de un defecto consciente o bien de una debilidad inconsciente, pero sea cual fuere, obstinadamente entraba en los esfuerzos de su poseedor, clamando de este modo porque se remedie el mal. Todos ansían mejorar de circunstancias, pero nadie está dispuesto a mejorarse a sí mismo. Por consiguiente, siguen ligados a sus males. Aquel que no retrocede ante el sacrificio nunca dejará de realizar el anhelo de su corazón. Esto es tan cierto de las cosas materiales como de las espirituales. Aún aquel cuyo único fin es adquirir riqueza debe estar preparado para hacer grandes sacrificios personales antes de poder lograr su objeto. Con cuánta mayor razón aquel que desea llegar a realizar una vida poderosa y serena. He aquí a un hombre miserablemente pobre. Anhela mejorar de situación, sin embargo esquiva el trabajo y considera justificado el tratar de engañar a quien lo emplea, alegando que su sueldo es insuficiente. Un hombre como este no comprende ni los más sencillos rudimentos de aquellos principios que son la base de la verdadera prosperidad, y no solo está totalmente incapacitado para salir de su miseria, sino que debido a los pensamientos indolentes, falaces e innobles que mantiene y con los cuales actúa, se atrae miserias aún más hondas que las que lo aquejan al presente. He aquí a un rico, víctima de una enfermedad dolorosa y persistente resultado de su gula. Está dispuesto a dar grandes sumas de dinero para librarse de su mal, pero no está dispuesto a sacrificar su glotonería. Quiere satisfacer su gusto por los manjares suculentos y antinaturales y al mismo tiempo tener salud. Un hombre como este está completamente incapacitado para gozar de ella porque aún no ha comprendido los primeros principios de una vida sana. Aquí tenéis a un contratista que adopta medidas torcidas para evitar el pago del salario reglamentario y con la esperanza de hacer mayores ganancias reduce el jornal de sus trabajadores. Este hombre está incapacitado para la prosperidad y cuando se encuentra en quiebra, tanto de reputación como de fortuna, culpa a las circunstancias,
no sabiendo que solo él es el autor de su infortunio. He introducido estos 3 casos simplemente para ilustrar la verdad de que el hombre es el causante, aunque casi siempre inconsciente, de las circunstancias de su vida, y que a pesar de que aspira a un fin bueno, continuamente frustra su realización por medio de pensamientos y deseos que no pueden armonizar con dicho fin. Casos como los citados podrían multiplicarse indefinidamente, pero no es necesario hacerlo, pues el lector puede, si a ello se resuelve, seguir la acción de las leyes del pensamiento en su propia mente y en su propia vida, y mientras no lo haga, meros hechos externos no podrán servirle como base de razonamiento. Sin embargo, las circunstancias son tan complicadas, el pensamiento tiene raíces tan profundas y las condiciones de felicidad varían tanto según los individuos, que el completo estado de alma de una persona, aunque conocido por ella misma, no puede ser juzgado por otra bajo el solo aspecto externo de su vida. El hombre puede ser honrado en cierto sentido y, no obstante, sufrir privaciones. Puede ser desleal en ciertas cosas y, sin embargo, adquirir riquezas. Pero la conclusión a la que generalmente se llega de que el uno fracasa precisamente por su honradez y que el otro prospera precisamente en virtud de su fraudulencia es el resultado de un juicio superficial que presume que el fraudulento es un hombre completamente corrompido y que el honrado es enteramente virtuoso. A la luz de un conocimiento más profundo y de una experiencia más vasta, este juicio resulta erróneo. Puede que el fraudulento tenga admirables virtudes que el otro no posee y que el honrado vicios censurables ausentes en el primero. El hombre honrado cosecha los buenos resultados de sus pensamientos y actos honrados y también atrae sobre sí los sufrimientos que sus vicios producen. El hombre fraudulento cosecha igualmente su propio sufrimiento y felicidad de acuerdo con sus propios defectos y virtudes. Es agradable a la vanidad humana creer que se sufre por virtuoso, pero mientras el hombre no haya extirpado de su mente todo pensamiento enfermizo, amargo e impuro, no podrá estar en situación de saber y de declarar si sus sufrimientos son el resultado de sus buenas o de sus malas cualidades. Y ya en camino hacia la suprema perfección, mucho antes de haberla alcanzado, habrá visto manifestarse en su mente y en su vida el trabajo de la gran ley que es absolutamente justa y que por consiguiente no puede retribuir bien por mal o mal por bien. Poseído de este conocimiento, sabrá entonces, volviendo la vista hacia su pasada ignorancia y ceguera, que su vida es y siempre ha sido ordenada con justicia, y que todas sus experiencias pasadas, buenas o malas, fueron el resultado equitativo de la acción de su ser poco evolucionado aún, pero en constante progreso hacia la perfección. Los buenos pensamientos y las buenas acciones nunca pueden producir malos resultados, como los malos pensamientos y las malas acciones nunca pueden producir buenos resultados. Esto es equivalente a decir que el maíz solo puede producir maíz y la ortiga solo ortigas. Los hombres comprenden esta ley en el mundo material y trabajan de acuerdo con ella, pero pocos la comprenden en el mundo mental y moral, aunque su operación en estos es tan sencilla y exacta como en el primero, y por consiguiente no cooperan con ella. El sufrimiento es siempre efecto de algún pensamiento errado. Es indicio de que el individuo está fuera de armonía con sí mismo, con la ley de su ser. Purificar, quemar todo lo que es inútil e impuro, es el único y supremo fin del sufrimiento. Este cesa, pues, para aquel que ha alcanzado la pureza. No tendría objeto quemar el oro después que ha sido separado de la escoria. Así, un ser perfectamente puro no tendría por qué sufrir. Las circunstancias dolorosas que el hombre encuentra en su vida son el resultado de su propia desarmonía mental, como las que le proporcionan dicha son el resultado de su propia armonía mental. La felicidad, y no las posesiones materiales, es la que da la medida del buen pensamiento. La miseria, y no la falta de bienes materiales, es la que da la medida del pensamiento errado. Un hombre puede ser desgraciado a pesar de ser rico, y puede ser feliz no obstante su pobreza. La felicidad y la riqueza solo se unen cuando ésta es empleada con sabiduría y rectitud, y el pobre solo se suma en la miseria cuando considera su suerte como una carga injustamente impuesta. La indigencia y la incontinencia son los dos extremos de la miseria,
Ambas son igualmente antinaturales, resultado del desorden mental. El hombre no está en buenas condiciones mientras no es sano, feliz y próspero, y la salud, felicidad y la prosperidad son el resultado de la concordancia armónica entre lo interno y lo externo, entre el hombre y lo que lo rodea. El ser humano solo empieza a ser hombre cuando cesa de lamentarse y de blasfemar, comenzando a buscar la justicia oculta que gobierna su vida. Al adaptar su mente a ese factor que la regula, cesa también de culpar a los otros como causantes de su desgraciada condición y empieza a formarse con pensamientos vigorosos y nobles. Deja de rebelarse contra las circunstancias y comienza a aprovecharlas como una ayuda para su más rápido progreso, utilizándolas al mismo tiempo como medios de descubrir los poderes y posibilidades ocultas dentro de sí. Orden, y no confusión, es el principio dominante en el universo. Justicia, y no injusticia, es el alma y sustancia de la vida. Rectitud, y no corrupción, es la fuerza motriz y modeladora del gobierno espiritual del mundo. Siendo esto así, el hombre solo tiene que armonizar con estos principios para encontrar que el universo es bueno, y durante el proceso de esta armonización encontrará que, a medida que altere su pensamiento respecto a los seres y las cosas, éstas también se alterarán respecto a él. La prueba de esta verdad está en cada persona, por consiguiente admite fácil investigación mediante una sistemática introspección y análisis de sí misma. Cambie un hombre radicalmente su pensamiento y se asombrará ante la rápida transformación que esto efectuará en las condiciones materiales de su vida. Todos imaginan que el pensamiento puede mantenerse oculto, pero no es así. Rápidamente este se cristaliza en hábitos, y el hábito a su vez se solidifica en circunstancias. Los pensamientos bestiales se cristalizan en hábitos de ebriedad y sensualismo, los que se solidifican en circunstancias que traen consigo privaciones y enfermedades. Los pensamientos impuros de toda especie se cristalizan en hábitos vergonzosos y enervantes, los que se solidifican en circunstancias perturbadoras y adversas. Los pensamientos de temor, duda e indecisión se cristalizan en hábitos de debilidad, cobardía e irresolución, los que se solidifican en circunstancias que producen fracasos, indigencia y esclavitud. Los pensamientos de pereza se cristalizan en hábitos de desaseo e impureza, los que se solidifican en circunstancias que sumen en la inmundicia y la mendicidad. Los de reprobación y odio se cristalizan en hábitos de delación y violencia, los que se solidifican en circunstancias de injuria y persecución. Los pensamientos egoístas de toda especie se cristalizan en hábitos interesados, los que se solidifican en circunstancias más o menos angustiosas. Por otra parte, todos los pensamientos hermosos se cristalizan en hábitos de gracia y bondad, los que se solidifican en circunstancias alegres y risueñas. Los pensamientos puros se cristalizan en hábitos de temperancia y dominio de sí mismo, los que se solidifican en reposo y paz. Los de valor, confianza y decisión en hábitos viriles, que se solidifican en éxito, abundancia y libertad. Los enérgicos en hábitos puros e industriosos, que se solidifican en circunstancias agradables. Los pensamientos apacibles e indulgentes en hábitos de bondad, que se solidifican en circunstancias protectoras y preservativas. Los pensamientos amantes y desinteresados en hábitos de dedicación a los demás, que se solidifican en circunstancias de segura y permanente prosperidad y verdadera riqueza. Una corriente cualquiera de pensamientos en la cual se persista, sea esta buena o mala, no puede dejar de producir sus resultados en el carácter y en las circunstancias. El hombre no puede elegir estas directamente, pero sí puede elegir sus pensamientos y de este modo, indirecta pero seguramente, moldear sus circunstancias. La naturaleza ayuda a todos a satisfacer los pensamientos que ellos más alientan y les presenta las oportunidades que con mayor rapidez traigan a la superficie tanto los pensamientos buenos como los malos. Cese un hombre en sus pensamientos pecaminosos y el mundo entero se suavizará hacia él y estará pronto para ayudarlo. Deje a un lado sus pensamientos débiles y enfermizos y las oportunidades nacerán de todos lados ayudando a sus enérgicas soluciones. Aliente los buenos pensamientos y ningún hado cruel lo atará a la miseria o a la vergüenza.
El mundo es vuestro caleidoscopio y las variables combinaciones de colores que en cada sucesivo instante os presenta son las imágenes primorosamente arregladas de vuestros pensamientos en perpetuo movimiento. Seréis aquello que tengáis la voluntad de ser. Dejad que el fracaso encuentre su falsa satisfacción en ese pobre mundo, el medio ambiente. El espíritu lo desdeña, es libre, domina el tiempo y conquista el espacio. Amedrenta esta jactanciosa engañadora, la suerte, y manda a la tirana circunstancia bajar de su trono y ocupar el sitio de una servidora. Aunque intervengan murallas de granito, la voluntad humana, esa fuerza invisible, progénite de un alma inmortal, puede abrirse camino hacia cualquier meta. No os impacientéis en la espera, aguardad como quien comprende. Cuando el espíritu se levanta y ordena, los dioses están listos para obedecer.